Esto es un tema totalmente ajeno a nosotros, es totalmente ajeno a Paraguay, es materia prima, es un combustible, donde esto está en todo el mundo, es así. Paraguay no produce ni tenemos petróleo, entonces es la importación que tenemos que hacer y lo regula el mercado. Nosotros nos regimos por la bolsa de Nueva York, el NYMEX, en el cual explotó esta madrugada. Explotó, pero viene subiendo desde enero para acá. Ha subido enero, ha subido febrero y con la guerra reventó. Todos los importadores estamos, la subida de enero, la subida de febrero, la hemos asumido totalmente, no se ha tocado el precio en el mercado, pero ahora es totalmente una explosión del doble del precio que estaba. Para tener en cuenta más o menos, para tener una relación, nosotros nos seguimos por el heating oil, que es el diésel, en el mercado de NYMEX, Nueva York. En diciembre estaba aproximadamente entre 200 210 CPG, ¿verdad? Centavos de dólar por galón. En enero estaba 2.30, en febrero estuvo 2.60. Toda esta suba, nosotros no hemos regulado el mercado, se ha ido quitando un margen de la distribuidora. Hoy llegó a 447 esta madrugada. Si ponemos desde 2.60 a 2.47, estamos hablando 100% por encima, o sea, el doble del precio. El Brent, que es el petróleo crudo y que regula también en la bolsa de Londres y de Nueva York, en diciembre estaba 59 aproximadamente, enero 60, en febrero 63 antes de la guerra, y ahora está 120 hoy, tocó 120. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Feliz lunes. Gracias, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? El saludo también a toda la gente que se va sumando y gracias por estar del otro lado. Así mismo, arrancando un poco la semana, bueno, mirando lo que pasa afuera, porque, claro, no estamos solos en el mundo, al contrario, y esto que tiene que ver con el petróleo, sobre todo, que se empieza a sentir. Ya la semana pasada venían hablando de este tema que iba a subir. Sí. Ya salieron a hablar algunos gremios, ya salieron a hablar también del tema del pasaje, sí, que van a pedir el aumento del subsidio. Así que bueno, empezó la cadena y la gente dice, ¿verdad? Cuando sube el petróleo, al instante suben las naftas, al instante sube el pasaje. No pasa lo mismo cuando bajan los precios. Pero bueno, más allá de ese comentario, la situación es que con este precio del crudo están dadas las condiciones para que suban todos los combustibles. Así es, y queremos contar un poco eso también, pero hacerle llegar la última información, porque esto, hay que decir, se mueve minuto a minuto. Durante la madrugada, por ejemplo, Diego, sí, madrugada de Paraguay, teníamos este aviso. Los precios del petróleo en Estados Unidos cayeron $15 por barril en menos de 2 horas. Y cotizaban por debajo de $104 por barril. Eso durante la madrugada, porque hay países del G7 que estaban considerando también liberar algunas reservas de petróleo. Así mismo. Pero después, en el transcurso del día, va fluctuando otra vez esto. Llegó a 120, bajó otra vez a 90, o sea, un sube y baja. Un sube y baja de acuerdo al momento político incluso que se vive. Estaba mirando acá algunos rangos también del crudo de petróleo que va bajando, va disminuyendo. En algunos casos, si Donald Trump sale y dice, creo que la guerra ya está terminando, habla del estrecho de Hormuz, vuelve a bajar el precio. Entonces la gente ya no entiende más y uno se queda, lo cierto y lo concreto, con el aviso de gente como el señor Adolfo Martín Sánchez, a quien escuchábamos de Cadipac, decir, esto ya viene desde antes de la guerra, ahora la guerra lo agrava y nosotros vamos a subir los precios. Asimismo, en ese caso de ese emblema, creo que 700 guaraníes por litro. Hay otros casos que han subido, van a subir en otros márgenes. En Petropar hablan de que todavía tienen posibilidad de aguantar un poquitito con este precio, sí, pero la sensación es que esto no se va a poder aguantar a largo plazo. Así es, y queremos hacer ese análisis un poco, ver qué es lo que está ocurriendo y por sobre todo también empezar a analizar la situación con gente que sabe y gente que es del rubro. Exactamente, y lo otro, ¿cuáles serían los primeros rubros que se van a sentir más allá del propio rubro del combustible, sí, que ya es suficiente? No es que queremos más alzas, ya alcanza con que suba la nafta,
pero ¿cuáles serán los primeros? Y ahí tenemos que entrar un poco a preguntar cómo se va a comportar el mercado. Así es, por eso queremos establecer ya contacto vía Zoom con nuestro invitado de esta tarde-noche. Está con nosotros el economista Amílcar Ferreira. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Buenas noches, Diego, Fernanda, un gusto saludarles, igualmente a la audiencia. ¿Qué tal, Amílcar? Gracias por tu tiempo realmente y nada, para charlar un poquitito de esto que se viene, que va a haber una suba de precios, hay una escalada de precios con el petróleo, ¿es tan directo esto? ¿O se puede pensar que va a demorar un poquito el mercado y algunos productos en reaccionar a las subas? Mira, el combustible es un insumo que es transversal a prácticamente todos los sectores de la economía, prácticamente todas las empresas, digamos, productoras de bienes y de servicios tienen algo de combustible en su estructura de costos, porque hay que transportar, ¿no? Entonces, algunos en mayor medida, en algunos casos tiene mayor impacto, digamos, el uso del combustible es un porcentaje mayor de su estructura de costos, esos van a seguramente aumentar más y otros en menor medida, ¿no? Quizá van a poder hacer un ajuste más pequeño. Pero en definitiva, el combustible es probablemente el insumo que es más transversal, vale decir, afecta a todos los sectores de la economía y tiene esa capacidad de generar presión inflacionaria, vale decir, de generar un aumento general de los precios. La situación que estamos viviendo es a partir del evento de la guerra, ¿no? Del ataque de Israel y Estados Unidos a Irán. Esto provocó que los barcos petroleros que salen del Golfo Pérsico, hay que recordar que esa zona produce alrededor del 20% de todo el crudo, el petróleo que se produce en el mundo, y también es un gran productor de fertilizantes para la agricultura. Es el segundo mayor proveedor de fertilizantes para la agricultura. Entonces se habla hoy de que el estrecho de Hormuz, que es un pequeño paso, digamos, por el cual necesariamente estos barcos petroleros tienen que salir, se habla que el estrecho de Hormuz está cerrado, ¿verdad? Por la amenaza de Irán de atacar, de bombardear cualquier barco que se atreva a salir o a cruzar ese estrecho. En realidad, el estrecho no está clausurado, digamos, estrictamente hablando, por algún ataque que se haya producido, sino lo que sucedió es que las aseguradoras, las grandes aseguradoras mundiales, más bien serían las reaseguradoras, las que en un pool, digamos, a su vez comparten los riesgos con las compañías de seguro, se han negado a asegurar barcos petroleros que vayan a navegar por esa zona porque el riesgo es muy alto. Y a su vez las navieras, dado que no hay seguros, prefieren, digamos, no salir a navegar por el altísimo riesgo que eso significa, porque esos barcos implican millones de dólares de inversión y también el producto que llevan, el crudo, es de muchos millones de dólares. El perder uno de esos barcos significaría un monto muy grande, y entonces, dado que no hay seguros disponibles en este momento, pues evitan navegar. Y eso en la práctica se traduce en que 0 embarcaciones hasta este momento, a partir del inicio de la guerra, han decidido navegar, salir del Golfo Pérsico, cruzar ese estrecho. Y repito, eso retira del mercado mundial 20% de todo el petróleo que estaba disponible, que se comercializaba, y es un monto ya importante. Eso ha generado, ¿verdad?, la menor oferta del producto, la menor oferta disponible ha generado un reajuste del precio. Hemos visto una suba desde antes de esta situación. El barril de petróleo estaba más o menos en $68 y ahora ya alcanzó $110. Si bien sube un poco, baja, pero más o menos por ahí anda, ¿verdad? Es prácticamente el doble o casi el doble, ¿verdad?, lo que ha subido, y eso a su vez se traslada a los precios de los derivados de los combustibles, que son lo que finalmente países como nosotros, Paraguay, compra, ¿verdad?, el diésel, la nafta. El día de hoy, las potencias del G7, las 7 economías más grandes del mundo, han anunciado que van a empezar a liberar sus reservas. Esto no significa que esas reservas de estos países van a estar disponibles
para los países que quieran comprar. Esto lo que significa es que ellos van a usar sus reservas para evitar de que internamente el precio interno se dispare, ¿verdad? Para que internamente les alcance. Entonces, para aquellos países que no tienen una reserva, como es nuestro caso, no va a quedar otra que seguir comprando el mercado internacional a estos precios altos, y eso sí se va a trasladar probablemente de manera plena a los precios internos. Esa es un poco la situación que estamos viviendo en este momento. Perdón, interesante, porque entonces en realidad es más que nada la escasez o la falta de posibilidad de llegar a los pozos o a las refinerías. El problema en sí es de transporte por las zonas delicadas y que nadie quiere tomar ese riesgo. Así es. Es el transporte, y el otro elemento es que este producto es un commodity. Esto significa que por más de que uno no compre el petróleo o su derivado que provenga de esa zona, pero al ser un commodity, que es un producto cuyo precio se vuelve uniforme en todo el mundo, entonces da igual si uno compra, no sé, de Brasil o compra de Estados Unidos o de cualquier otro país productor, el precio es el mismo. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con la soja o con otros productos que denominados commodity, donde el precio es el mismo para ese producto en todo el mundo. Entonces, cuando a partir de este evento geopolítico, la guerra, el precio de la cotización internacional sube, ya ese precio rige para todo el mundo. Se vuelve indiferente, digamos, irrelevante el de dónde uno compre, ¿verdad? Rige ya ese precio de como dije, $110. Y el otro elemento que hay que tomar en cuenta es que los países productores tienen una capacidad cierta de acumulación de estoraje. Entonces algunos pozos petroleros ya están empezando a parar, porque el petróleo se extrae de manera continua. Todo eso que se extrae se va acumulando, se va guardando, se están llenando los tanques de almacenamiento, y como no hay forma de descargar eso, de sacar ese crudo y transportarlo a las refinerías, entonces no les queda otra que empezar a parar esos pozos, a parar también refinerías, y el reactivar eso no es tan rápido. O sea que incluso si hoy terminara la guerra, este problema de un desequilibrio entre oferta y demanda persistiría por varios meses, porque reactivar toda esa producción no es tan simple como encender un botón y ya, sino que lleva tiempo, bastante tiempo, el poder reactivar todos esos pozos y esas refinerías para nuevamente alcanzar el volumen de producción anterior. Ese es un aspecto que hay que tener en cuenta. Y el otro, sí, a ver. No, termine por favor, porque después le quiero hacer otra cosa. El otro aspecto importante es que esta zona es una gran productora de fertilizantes, que son los insumos que utiliza la agricultura en prácticamente todo el mundo. Localmente, por ejemplo, ese paquete tecnológico que se utiliza para digamos, antes de plantar cultivos importantes como la soja, para fertilizar el suelo, esta zona es una gran productora, es la segunda mayor productora del mundo, entonces también va a tener un impacto importante sobre la agricultura global, y seguramente se va a trasladar también a precios más altos de todo lo que produce la agricultura, que son los alimentos, ¿verdad? Así que ese es otro impacto también muy importante que lastimosamente pues va a golpear, ¿verdad?, ese sector. Estábamos compartiendo también, don Amílcar, hace un ratito lo que decían acá a nivel local desde Cadipac, diciendo ya no podemos sostener, o sea, venía subiendo el precio de a poco en estos meses del año, de los primeros del 2026. Y mucha gente incluso sale y opina, pero ¿por qué si uno fácilmente ahora googlea y ve que el precio está mucho más por debajo del crudo de petróleo, digo, ¿por qué a nivel local están hablando de subas si hoy se dio otra vez un marcado descenso de estos valores? Mira, como te dije, en los últimos 30 días, hace 30 días, el barril de petróleo estaba en $68. Sí. Y hoy llegó a 110. Esa reducción que vos hablás se da cuando uno mira en el minuto a minuto, sí, digamos, la cotización, hubo bajadas de 110, bajó a 104. Ahora está 89.
son, digamos, movidas, digamos que dentro en lo que llamamos en el intradía, pero acá lo importante es que la suba ha sido estructural, o sea que si tomamos un promedio, el petróleo está mucho más alto. Y como el petróleo es el insumo para producir los derivados, que son lo que finalmente consumimos, ¿verdad? El diésel y la nafta, el traslado a precio es automático prácticamente. Ya si uno sale hoy al mercado a querer comprar nafta o diésel, ya se vende más caro. Localmente, el sector privado opera más o menos en promedio con un stock para 30 días. Prácticamente todas las semanas estas distribuidoras reciben barcazas que traen el combustible y cada semana van, digamos, cerrando el precio de acuerdo al contrato que tiene. Hacen el pedido y cuando llega se ve cuánto está el precio de ese momento y ese es el precio que tienen que pagar, ¿verdad?, por el combustible. Entonces el precio internacional llega muy rápidamente al mercado local en lo que se refiere al sector privado, porque su capacidad de almacenaje es limitada. Entonces, como hacen reposiciones muy frecuentes, y repito, capacidad de almacenaje limitada, muy rápidamente tienen que trasladar ese precio internacional a la venta al público. Es un poquito diferente con Petropar, que es el actor estatal en el mercado de combustible que actúa de regulador, que tiene una capacidad de almacenaje mayor de más o menos para 3 meses, 90 días, pero para lo que es su participación de mercado, ¿no? Para lo que Petropar vende. Pero si se produce una diferencia importante entre el precio de Petropar y el precio de los privados, ¿qué es lo que va a ocurrir? Todo el mundo va a ir a comprar a Petropar, su volumen de venta por unos días va a ser mucho más alto de lo que es normalmente y eso va a agotar su stock en pocos días. Y ahí Petropar se va a ver obligado seguramente también a ajustar su precio, dado que va a tener que hacer nuevas compras, una reposición ya a precio más alto. Entonces, digamos que esa capacidad de aguantar mucho tiempo, yo creo que no es tal, porque, repito, si el gobierno va por ese lado, que es muy probable que lo haga, de mantener el precio, yo estimo que muy rápidamente se le va a acabar el stock porque va a recibir una avalancha de compradores que van a, obviamente es lógico, es irracional, van a querer comprar más barato el Petropar que comprarle a los emblemas privados. Y aparte, bueno, de algunas medidas que ya toma el gobierno y tenemos entendido que por más que a veces lo niegan, ocurre de manera bastante frecuente, por eso es que Petropar tiene una deuda tan importante, Amílcar. ¿Hay estrategias que puede tomar un gobierno sin el subsidio para intentar reducir el precio del producto o es muy difícil? Hoy decía el ministro de Industria, estamos casi con las manos atadas, pero ¿hay alguna jugada económica, algún tipo de acción que pueda tomar el gobierno para incidir, digamos, en que el precio pueda ser más bajo, por lo menos de la estatal? Sí, mira, hay estrategias, pero eso lleva tiempo implementar y a nosotros nos toma totalmente, digamos, sin ninguna de esas herramientas, con lo cual no queda otra que absorber, ¿verdad? O sea, que va a golpear, va a generar solamente una suba de precios. ¿Cuáles serían esas estrategias? Una sería, por ejemplo, un fondo de cobertura, un fondo, digamos, de subsidio al combustible, que, por ejemplo, cuando el combustible esté barato, por cada litro cargado se cobre un pequeño porcentaje, por decir un 3% en la factura de venta al combustible, y que ese dinero se acumule en un fondo que luego, cuando se produzcan picos como el que estamos viendo ahora, ese fondo permita subsidiar el combustible. Sería como un fondo de estabilización de precios que se acumula, que recauda en momentos en el cual el precio del combustible está bajo o está normal, y que luego se utiliza cuando se producen picos para que digamos, el ajuste del precio no sea tan violento, por decirlo así, no golpee a la economía. Lo otro sería promover otros combustibles, que por ejemplo el diésel producido a partir de el biodiesel, ¿verdad? El biodiesel que se produce a partir de materias primas que producimos localmente, o el uso de alcohol también, que por ejemplo Brasil por muchísimos años implementó esa política de implementar autos movidos a alcohol, y últimamente ya también la promoción de vehículos eléctricos,
que el transporte público y vehículos en general, que eso también hace que el país tenga menor dependencia de los combustibles fósiles. Lastimosamente nosotros no tenemos ninguna de esas herramientas, ni un fondo de estabilización de precios, tampoco tenemos, digamos, una participación relevante de combustibles que produzcamos localmente como biodiesel, y tampoco hay todavía una adopción masiva o importante de vehículos eléctricos. Entonces, prácticamente casi todo nuestro parque automotor es movido a combustibles fósiles y bueno, nos va a impactar de lleno esta suba de precios. Bueno, Amílcar, vamos a estar atentos entonces a qué es lo que va a pasar. ¿Cuál se te ocurre que va a ser el primer rubro que va a resentir la suba del combustible? Y aquellos rubros que tienen alta participación de combustible en su actividad, como el transporte público, ¿verdad? Y el transporte en general, ¿verdad? Todo lo que es el transporte de cargas, porque todo lo que es la industria del transporte, el combustible es un insumo, digamos, un componente muy alto de su estructura de costos, está compuesta por combustible. Y bueno, luego ya otros productos, en la medida que los productos requieren mucho transporte, el ajuste te va a tener que ser mayor. En la medida que el transporte no es tan importante, digamos, o no hay distancias tan largas que haya que recorrer, el impacto puede ser menor. Acá lo que más va a golpear a la gente es el rubro de alimentos, ¿verdad? Porque digamos que las personas, cuanto más bajo es su ingreso, mayor porcentaje de ese ingreso lo destina a alimentos. Y en la medida que su ingreso es mayor, digamos, medio o alto, el alimento representa un porcentaje más pequeño de su ingreso. Por eso que este tipo de shocks afecta particularmente a las personas de bajo ingreso cuando el ajuste de precios se da en el rubro alimentos. Eso sería un poco eso es lo que hay que cuidar, ¿verdad? En cierta manera, de que el impacto en el rubro alimentos sea el menor posible. Bueno, Amílcar, gracias. Qué notable un país que tiene tanta energía eléctrica, pero por lo visto todavía no logramos desarrollar una forma de que nos pueda servir para este tipo de situaciones también, ¿verdad? Sí, energía eléctrica, también tenemos una cobertura de luz solar. Paraguay es un país bendecido en ese aspecto, de que la cantidad de horas de luz que tiene es muy amplia, son muchas horas. Entonces nosotros podríamos tener también un uso importante de energía solar en todas las actividades económicas que desarrollamos. Estamos todavía tenemos una baja, digamos, adopción de energía solar, y movilidad eléctrica pues también, ¿verdad? Es todavía muy baja, y entonces dependemos casi totalmente del combustible fósil por ahora. Teniendo la cantidad de represa hidroeléctrica, de energía que Paraguay dispone, y además las horas de luz, ¿verdad?, que permitiría la implementación de paneles solares, realmente es una lástima, ¿verdad?, que no invertamos más en eso. Bueno, Amílcar, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un saludo acá y seguiremos charlando seguramente a ver cómo van las cosas también en cuanto a los números. Un gusto siempre, un cordial saludo. Muchas gracias. Bueno, a ajustar los cinturones, la billetera. Sí, o a caminar más. A caminar Bicicleta. más. No sé si la gente que vive en zonas del departamento central y que tiene que venir hasta Asunción ve eso como opción, ¿verdad? Y hablamos muchas veces del tema de movilidad eléctrica, pero también nos acordamos de algunos problemas que solemos tener con la ANDE, Con la la ANDE. distribución, y parece que estamos buscando todavía más cadenas, pero bueno, es una opción, debería ser una opción Sí, debería. para nuestro país, como lo ha hecho Uruguay, por ejemplo, que desarrolló bastante esa cuestión. A lo mejor nosotros deberíamos pensar un poco a futuro en esa opción. Total. Por de pronto, económicamente tampoco es muy accesible, ¿verdad? Los autos eléctricos No. son muy caros en nuestro mercado. Muy caros todavía y también con pocas zonas para carga. Si bien es cierto, eso se está expandiendo, Sí. pero el público al que apuntan quienes pueden comprar un auto eléctrico son muy pocos. Son muy caros para el precio común de otros vehículos al menos. Pero bueno, tenemos ya algunos temas que nos dejó Amílcar también para los próximos programas. Sí, señor. 19:35, tenemos que hacer una pausa. Y volvemos enseguida. Lo que tiene que ver con la caja fiscal, hay como algunos puntos que se mejoró el diálogo, acuerdos, pero no está cerrado todavía con los docentes. No hay acuerdo, dicen ellos. De hecho, que hay también una intención, dicho sea de paso, de tratar el proyecto en sesión extraordinaria este miércoles ya en el miércoles. Senado.
De vuelta no nos contaban toda la película cuando pedían la postergación, ¿verdad? Y ya sabíamos Ya eso, sabíamos ¿verdad? todo, sí. Ya éramos conscientes, los docentes también eran conscientes de que algo no estaban contando, pero pedían rápidamente, o pidieron y rápidamente aprobaron la postergación. Me atrevo a decir, sine die. Claro, porque ¿por qué utilizar eso? Eso se suele usar para proyectos que se patean para adelante, que se dilatan los estudios. No era el caso, estaban queriendo ganar tiempo por lo visto. Pedro Aliana, el vicepresidente de la República, dijo que había un 95% de acuerdo en torno a la aprobación del proyecto. Pero rápido salieron los docentes a decir, no. No están así. Nosotros no estamos de acuerdo, de hecho que eso es lo que dijeron algunos y ya nos contaban desde la OTEP la semana pasada, Diego, recordarás, que ellos van a ir a un paro y ellos se mantienen en esa posibilidad para esta semana, mañana martes, el miércoles 11 también, a nivel país. Asimismo continúa esto. Mañana va a ser un día de vuelta de muchos diálogos, pero por de pronto las medidas que habían anunciado continúan y lo han dicho desde la OTEP y también de otros gremios. Así Sí. que hay que decir que hasta ahora en general el discurso de los gremios, si bien cada uno tiene algunas diferencias de postura, en general se mantiene todo en la misma línea. Sí, señor. Vamos a escuchar algunas de las entrevistas de lo que hoy nuevamente se generaba como momento tenso con esta situación de la caja fiscal. A pedido de los gremios, de los representantes de los distintos gremios, hemos tomado la decisión de incluir mañana en una sesión el miércoles en una sesión extraordinaria. Me toca ahora ir a hablar con los representantes, el presidente de la Cámara de Diputados y los miembros también de la comisión en diputados para que ellos automáticamente el jueves también ya puedan tratar. Que es lo que quiero es darle una garantía. Primero, con relación a que tenga esto sanción ficta, ¿verdad? Que nunca fue nuestra intención esa, hemos aclarado varias veces. Y por último, aprobar lo más rápido posible la versión senadores, que es mucho más beneficioso especialmente para el sector docente. Se van a introducir las modificaciones. Se van a introducir varias modificaciones, ¿verdad? Y te vuelvo a reiterar, 95%, estamos solamente el lunes. Porque a pedido de los docentes, ellos pidieron que se trate ya el miércoles, ¿verdad? Para acelerar y que no podamos pasar esta semana en la incertidumbre, ¿verdad? Entonces, miércoles tratamos acá de noche en el Senado, el jueves vamos a pedir que traten los diputados, que ellos también quieren acompañar la versión diputado, la versión Senado, por favor, quieren acompañar ellos, ¿verdad? La edad mínima sí hay un acuerdo solamente en el porcentaje, que hay un 2% más, ellos quieren llevar a un porcentaje del Estado. Inicialmente en un 10%, que es también algo que realmente ha aumentado. ¿Por año? ¿Cómo sería? No, automático. Automático a partir de este año. Lo que vamos a hacer es transparentar también el aporte del Estado, ¿verdad? Que se viene dando. Y por supuesto, si hay de vuelta un déficit este año, el año que viene, por supuesto, el Estado va a ir aportando más del 10%, ¿verdad? La versión diputados nos permitía tener entre 60 y 65%, y esto va a reducir, lógicamente, con las concesiones que se le otorga a los gremios docentes, va a disminuir el porcentaje de déficit, pero esto va a permitirnos también tomarnos el tiempo para hacer otras correcciones para que definitivamente podamos darle sostenibilidad a la caja fiscal. Ya está establecida la edad, pero el término extraordinaria se modifica desde 53 años en adelante, es ya ordinario. También hay diferencias en el planteamiento formulado por los jubilados magistrados, también de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Hoy estamos en 380. Si no modificamos, esto va a saltar en 500 millones. Yo creo que como mínimo 200 millones de dólares menos vamos a ir reduciendo, y año tras año se va a ir reduciendo el déficit fiscal. Bueno, estaba lo que decía también Silvio Velar. Sí, señor. El Estado va a poner ahora 10%. Sí. Sí, que se aprueba. Pero los docentes dicen, no, esperen, nosotros queremos que el Estado aporte más. Así mismo. Y que nosotros no tengamos que aportar lo que quieren establecer ahora como opción. Vamos a escuchar lo que decía. Para los docentes que ya tienen 20 años aportando,
tengo entendido que no se van a aplicar los cambios en teoría. Van a seguir con el otro régimen. Con el régimen anterior. Así mismo. Hasta tanto progresivamente todos los docentes ya sean alcanzados. Así mismo. Vamos a ver, esto todavía no está cerrado. No, hay puntos que sí hay acuerdo. Acá puede pasar absolutamente de todo todavía. Hay puntos en los que todavía se puede seguir acordando, llegar a algún tipo de opción entre las propuestas. Pero para mí todo apunta a que directamente se va a ir después a diputados nuevamente. ¿Y los otros gremios? Magistrados, policías. Se llamaron más a silencio. Bastante más. Vamos a ver qué pasa el día de mañana con eso. Sí, de hecho que los que tienen más fuerza de organización son los docentes. Y son los que atajaron hasta ahora. Sí, realmente. Hablaba Gabriel Espínola, lo escuchamos. Aquí hay un trabajo de sucesivas reuniones en la intención de que nuestro planteamiento tenga andamiaje. Aquí no hay ningún acuerdo. Por otro lado, lo que se produce son versiones que esperamos luego tenga concreción en la resolución en el Senado propiamente para mejorar y transformar lo que fue diputado, que ha sido absolutamente lapidario. Por esa razón, tomamos la determinación de la movilización nacional el 10 y el 11. Y ahora inclusive puede extenderse durante toda la semana, dependiendo de qué decisión política se va a adoptar el miércoles y posteriormente también en la Cámara de Diputados. Así que en ese sentido hay una firme determinación de la Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de continuar para que la jubilación del docente y de los trabajadores del Estado sea de manera digna. Fer, hay novedades en el caso de Erico Galeano, no en el aspecto judicial, sino en el tema político y su banca en el Senado. ¿Renuncia? ¿Es lo que debería hacer? Esto creo que esto sí que es sine die, me parece, la renuncia. La renuncia sí que no hay posibilidad, por lo menos a la vista. Como dicen algunos. Sí, pero lo que sí ya está asegurado es que el senador Erico Galeano pidió permiso. Si bien es cierto, sus colegas le decían que por ética tenía que él renunciar a su curul en la Cámara de Senadores, él solicitó permiso a la Cámara Alta sin goce de su dieta, es decir, no cobraría, y se extendería hasta que la sentencia quede firme y ejecutoriada por parte de la justicia, algo que puede tardar años en ocurrir en caso de que no tenga un trámite rápido el caso de Erico Galeano. Si el Senado aprueba la solicitud, su banca será ocupada de manera temporal por su suplente, que es Guadalupe Aveiro. Así mismo. Hay que recordar que en este caso el pedir permiso nomás no es que cesa de funciones ni pierde fueros. No es que lo van a poder detener así nomás, o inmunidad mejor, pese a que tiene una condena de 13 años, que hay que esperar que quede firme en todo caso. Y así como decías, ya está la suplente también lista. Sí, Guadalupe Aveiro, finalmente. ¿Qué decían en el Congreso? Escuchamos. Por más de que Erico Galeano, el colega, amigo, ¿no? Porque ahora yo no me puedo desentender que no estuvo en nuestra bancada en la Cámara de Diputados, que estuvo en la Cámara de Senadores, tiene que afrontar un juicio que tiene que ser justo y donde se tiene que respetar el Estado de Derecho. ¿Qué dice el Estado de Derecho? Que dice un derecho universal, que se presume la inocencia. Eso por un lado, pero por otro lado, nosotros tenemos que precautelar ante la ciudadanía la imagen del Congreso. ¿Y este Entonces, rigor no lo tuvieron con Katia González? Es diferente, yo te puedo decir, no lo tuvieron con Dionisio Amarilla. Por ética, yo digo que él tiene que dar un paso al costado en el Congreso. ¿Usted no le pidió eso? Yo no soy quien para pedirle a un senador renunciar, no renunciar, porque no me corresponde. Mi postura personal es de que nosotros tenemos que precautelar la imagen del Congreso. Y si nosotros estamos de alguna forma luchando y combatiendo el crimen organizado, tenemos que dar el ejemplo. En el caso de Katia, yo estuve en desacuerdo. Fue un acto de injusticia. Convengamos. Ahora, te pregunto, ¿le mataron a Katia políticamente? Katia es una de las que mejores miden hoy hasta ahora en Capital. Le alzamos un peldaño más. Y la gente no me escuchó cuando eso. En el caso de Erico, yo no soy el abogado defensor de Erico. Solamente Petrocelli puede hacer una defensa. ¿Usted llegaste a ver Petrocelli? No, este era otro.